era un hombre, yo creo, de ideales, que pensó que este sistema por el cual pues, luchó durante muchos años, le iba a traer progreso y mejorías al país, indudablemente, ¿no? El papel que juega, que desempeña Ramos Arizpe es muy importante, importantísimo de hecho. Usted no tiene más que revisar los diarios de sesiones y uno de los nombres de las Cortes de Cádiz y uno de los nombres que van a aparecer con más frecuencia es el nombre de Ramos Arizpe. Pero no solo es una cuestión de cantidad, sino también de calidad. En algunos temas fundamentales, como es el tema de la Diputación Provincial o en el tema de los ayuntamientos, las participaciones de Ramos Arizpe son fundamentales. Miguel Ramos Arizpe, que prácticamente a través de sus ideas, a través de sus acciones, logra que el país se mantenga junto. Y logrando esto, logra la elaboración de una serie de reglas de operación del Congreso mexicano, que con todas las variantes que hubo a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, es decir, a lo largo de los últimos 200 años, es como sigue operando en muchos sentidos nuestro Congreso. En el contexto del México independentista y de una España convulsa por abolir el régimen absolutista, sin duda alguna, un personaje clave en esos acontecimientos históricos que forjaron el nacimiento de la nación lo fue don Miguel Ramos Arizpe. De ideas liberales, el sacerdote y político mexicano nació antes de la independencia de México en la entonces Nueva España y se le ha denominado como el padre del federalismo. Hijo de Juan Ignacio Ramos de Arreola y de María Lucía Arizpe Fernández de Castro, José Miguel Ramos Arizpe nació el 15 de febrero de 1775 en el Valle de las Labores de la Nueva Vizcaya, después conocida como San Nicolás de la Capellanía, y hoy, en su honor, llamada Ciudad Ramos Arizpe. En ese momento, toda la región noreste de Nueva España, y estoy hablando de lo que ahora son los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, toda esa región se redefine como una comandancia militar, en términos muy generales. Entonces, lo que Miguel Ramos Arizpe primero ve en su juventud, ve un régimen militar. Ramos Arizpe fue matriculado para estudiar en el recién fundado Real y Tridentino Colegio Seminario de Monterrey y después en Guadalajara, donde se graduó como bachiller en Filosofía, Cánones y Leyes. El papel que desempeñaba la Iglesia en el ámbito político, en el ámbito social, etcétera, la llevaba necesariamente a jugar un papel político. Entonces, nosotros en nuestros días podemos hacer la distinción entre el plano político y el plano eclesiástico, pero eso en el mundo hispánico de aquel entonces era una división que no se podía establecer, pero con tantos bemoles que no tenía mucho sentido. José Miguel Rafael Nepomuceno Ramos Arizpe se ordenó sacerdote en 1803, al cumplir los 28 años, y ejerció la docencia en el Seminario de Monterrey, impartiendo las cátedras de Derecho Canónico y Civil. Bueno, es un hombre que surge de la Iglesia, ¿no? Como muchos de la época, ¿no? Es una cosa interesante, uno tiene la idea que la Iglesia siempre se oponía a todo y que los eclesiásticos pues eran contrarios a los cambios, y aquí vemos un eclesiástico. Se doctoró en cánones por la Real Universidad de Guadalajara en 1808 y en 1810 en Derecho en la Ciudad de México. A partir de ese momento, Miguel Ramos Arizpe busca ser parte de la clase política de una región que no pertenecía del todo a las provincias internas de Oriente, o más bien que acababa de ser adherida a las provincias internas de Oriente, que era la región de Saltillo Parras, para hacer de
Saltillo, de Coahuila, o en general de todas las provincias internas de Oriente, un polo político, un polo de influencia política importante. Y entonces busca ser electo diputado a las Cortes de Cádiz cuando las Cortes de Cádiz quedan instaladas en 1810 con motivo de la abdicación de los reyes de España. Es en ese momento que empieza la carrera política de Miguel Ramos Arizpe. El obispo de Linares se opuso, no lo recluyó, pero prácticamente los primeros puestos que él pidió después de ordenarse sacerdote en 1803 eran puestos de segunda, en buena medida porque el obispo no era nunca fue una personalidad. Su personalidad lo llevaba, digamos, a que ciertas personas, en este caso el obispo, que tan importante era para poder desarrollarse él en todos los términos como sacerdote, se opuso a que él ocupara puestos importantes. Entonces, cuando llega la oportunidad de las elecciones de 1810 y es elegido representante por las provincias internas, el obispo intenta que no se vaya, pero Ramos Arizpe, como muchas otras veces, se sale con la suya y se termina yendo. Creo que una de las cuestiones que más marca la sensibilidad de Miguel Ramos Arizpe es que cuando él llegó a Cádiz, a las Cortes, él no llegó como representante nada más de una región de la Nueva España. Él se sabía representante de una nación. En 1810, Ramos Arizpe viajó a España para participar en los trabajos legislativos de las Cortes de Cádiz, convocados por el Consejo de la Regencia que gobernaba España a raíz de la aprehensión de los reyes durante la invasión napoleónica. La primera década del siglo XIX es una década difícil, no solamente para la Nueva España, sino para otros territorios, en buena medida porque la serie de conflictos en los que había entrado la metrópoli, España, habían llevado a la aplicación de una serie de medidas que habían llevado a la corona a exigir una serie necesitaba más recursos, y esos recursos, ¿de dónde los saca en buena medida? Pues los saca en buena medida de América, y específicamente los saca en buena medida de la Nueva España. Entonces tenemos esa situación por un lado, en el aspecto, digamos, económico, en términos muy amplios, y también tenemos en el ámbito político una situación sumamente difícil, sobre todo a raíz de la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón en 1808. Porque esto, ¿a qué lleva? Bueno, lleva a la deposición del rey legítimo, que era Fernando VII, prácticamente se puede decir a la prisión de Fernando VII en Francia, y a la imposición por parte de Napoleón de su hermano mayor como rey de España, José I. ¿Esto a qué lleva? Bueno, lleva, entre otras cosas, lleva una reacción unánime de los territorios americanos en contra de esa imposición. Primero se forman una serie de juntas locales en España para defenderse del invasor, luego se forma la Junta Central, que trata de organizar a todas las juntas, más adelante una regencia, y finalmente, y por eso toda esta introducción, terminamos en las Cortes de Cádiz, que se integran a partir de 1810 y que funcionarán hasta 1814. Primero como Cortes extraordinarias del 10 al 13 y después como Cortes ordinarias del 13 y al 14. Son a esas Cortes para las que es elegido Miguel Ramos Arizpe como diputado. Él es elegido por Saltillo, por la provincia de Coahuila, las Cortes de Cádiz, y va a tener un papel muy relevante junto con otros diputados americanos en estas Cortes, que son el primer momento en el que el mundo español entra a la modernidad. No está el rey en España y los españoles han convocado a una gran reunión en Cádiz, al sur de la península, que no ha sido tomada por los franceses, y en esa reunión quieren hacer una reforma radical al sistema de gobierno y al sistema que habían tenido por muchos años, y las ideas liberales son las que van a predominar en esa
reunión. Y bueno, los diputados americanos son convocados por primera vez y Ramos Arizpe va a ser uno de los más relevantes por sus aportaciones, sus propuestas. En las sesiones de las Cortes, el 7 de noviembre de 1811, presentó su célebre informe en torno al estado que guardaban los territorios de las provincias internas de Oriente. Se pronunció por la independencia e hizo explícitas sus ideas liberales. Ramos Arizpe es liberal y sin embargo tiene enfrentamientos muy fuertes con algunos de los liberales más destacados de los liberales españoles o peninsulares, bueno, porque españoles eran todos, de los españoles europeos, digamos, para distinguirlo de los españoles americanos. Él, sobre todo al entrar en contacto en España con liberales ya más formados, él va a adquirir toda esta ideología y pues va a ser parte de su bagaje a lo largo de su vida. La primera vez que un grupo político es denominado liberal es en las Cortes de Cádiz. Y a ese grupo, que no es un grupo, no es un partido político en el sentido en que nosotros entendemos un partido político, es un grupo de personas con ideas muy similares, entre ellas algunas le menciono las más importantes: la soberanía nacional, ya no es la soberanía de derecho divino, sino es la soberanía nacional, la división de poderes, las libertades individuales, el constitucionalismo en general. Esas son ideas nuevas, muy nuevas, tan nuevas que se pueden considerar revolucionarias en esa época al menos. Y Ramos Arizpe participa de estas ideas. Exigió el establecimiento de las diputaciones provinciales, habló a favor del municipio libre, solicitó la apertura de una universidad en Monterrey y de un colegio real en Saltillo. Y entonces él ve la oportunidad de sacar a su región, no nada más a Coahuila, no nada más a Saltillo, sino a toda la región, a sacarla de la postración en la que se encuentra, porque estamos hablando de 1810, 1811. Realmente él tenía una preocupación, digamos, regional del mejoramiento de esa zona que estaba muy aislada del centro del virreinato español y que tenía carencias muy fuertes. De ahí fue elaborando, me parece, este sentimiento regional que posteriormente pues se va a convertir en lo que sería el federalismo o el sentido federalista, que ya lo va a expresar en las Cortes de Cádiz, pero que va a ser pues su obra principal cuando regrese a México. La Constitución de Cádiz fue proclamada el 19 de marzo de 1812. Pero en 1814, al recuperar el trono Fernando VII, las Cortes fueron disueltas y Ramos Arizpe fue encarcelado en Madrid y luego desterrado a Valencia. El destierro tiene que ver justamente con la enorme actividad que tuvo Ramos Arizpe durante las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Porque cuando regresa Fernando VII en 1814, en lugar de apoyar la Constitución de Cádiz, que es la constitución que redactan las Cortes gaditanas y que promulgan en 1812, en vez de apoyar la Constitución, lo que hace Fernando VII es justamente lo contrario, es declarar todo ese periodo de 1810-1814 como inexistente, y así lo declara curiosamente en un decreto, en un famoso el decreto del 7 de mayo de 1814, y lo que quiere hacer Fernando VII, y no lo que quiere hacer, lo que hace de hecho, es reinstaurar el absolutismo. Y entonces, de las primeras cosas que hace es encarcelar a todos aquellos diputados que se habían distinguido en las Cortes de Cádiz. En 1820, España vive una etapa liberal, situación que permite que Ramos Arizpe quede libre del destierro y sea nuevamente electo diputado para las Cortes de Cádiz. Tuvo la capacidad de jugar un papel en las Cortes de Cádiz en 1812, vuelve a jugar un papel en las Cortes de Madrid durante lo que se conoce como el trienio liberal, porque Fernando VII regresa al absolutismo, como le dije hace un momento, en 1814,
pero en 1820 regresan los liberales a España. Es cuando liberan a Ramos Arizpe de la prisión en la que estuvo. Y es importante no solo, nuevamente su participación, sino que él influye en que se designe a O'Donoghue como jefe político de la Nueva España, que es precisamente quien va a llegar cuando ya está casi consumado el movimiento de Iturbide y va a pactar, por sus ideas también liberales, va a pactar con Iturbide en Córdoba, pues ya el reconocimiento de la independencia de México. Entonces ahí también tiene su papel importante. Una vez independizado México, Ramos Arizpe vuelve al país el 1 de enero de 1822, arribando al puerto de Tampico, para luego trasladarse a Saltillo. Desde su regreso, participa muy activamente en la política nacional. Lo que Ramos Arizpe hace cuando regresa a Saltillo, más o menos en 1822, en algún momento de 1822, es buscar para las provincias internas de Oriente lo que había buscado desde que presenta su memoria en las Cortes de Cádiz en 1811. Desafortunadamente para Miguel Ramos Arizpe, el grupo que había logrado la independencia, que era el grupo de gente poderosa, gente con dinero en la Ciudad de México, no deseaba repartir cuotas de poder a las provincias de la vieja Nueva España o del nuevo imperio mexicano. Y entonces esto provoca el levantamiento del plan de Casamata o la promulgación del plan de Casamata. No estoy muy seguro si haya tenido participación en este plan propiamente Miguel Ramos Arizpe. Lo que sí es que con el plan de Casamata ya no había Congreso porque Iturbide lo había disuelto. Iturbide renuncia y entonces el país, ese viejo virreinato, se ve sin cabeza. Nuevamente, ahora sí se ven sin cabeza, pero ya nada más no hay rey, sino no hay nadie en la Ciudad de México que gobierne. En 1823, tras abdicar al trono Iturbide, el Congreso Constituyente se instaló y se dividió en centralistas y federalistas. Los centralistas o conservadores apoyaban la formación de un gobierno nacional fuerte que mantuviera la unión y defendiera la independencia. Los federalistas o liberales, encabezados por Miguel Ramos Arizpe, apoyaban la soberanía de los estados con un gobierno nacional con facultades mínimas. El rey tenía que ser contrabalanceado por el poder legislativo, es decir, por las cortes. Las cortes eran las que hacían las leyes. El rey era el que las aplicaba y había un tercer poder que juzgaba la actuación del rey y de la sociedad en general, que era el poder judicial. El equilibrio de los tres poderes o la creación de los tres poderes es una creación de corte liberal. La pugna con Fray Servando viene porque Miguel Ramos Arizpe está convencido que la única manera como se puede mantener unido México, el viejo virreinato, es a través de un pacto federal. Fray Servando piensa, vamos pensando en un régimen gobernado desde la Ciudad de México a la usanza del viejo virreinato durante unos cuantos años mientras se apaciguan las cosas. Como ya sabemos, la historia nos dice, quien triunfa en esta dialéctica, pues es Miguel Ramos Arizpe, que logra establecer la Federación Mexicana en 1824, pero perdió algo Miguel Ramos Arizpe. Miguel Ramos Arizpe quería un gran estado en el noreste de México, que incluyera Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eso lo perdió. Fue Fray Servando el que triunfó en ese sentido. Fray Servando quería que Nuevo León fuera un solo estado y que Coahuila, Texas fuera otro y que Tamaulipas fuera otro, que es lo que a final de cuentas tenemos. El papel de Ramos Arizpe fue muy importante porque había participado como vocero de la opinión americana en Cádiz y desde hacía más de una década pensaba en la constitución que México necesitaba.
A Ramos Arizpe se le conoce como el padre del federalismo y no es una expresión que se ajusta bastante a la realidad. No solamente porque se pueden encontrar las raíces de ese federalismo en su propuesta de las diputaciones provinciales, sino más aún porque Ramos Arizpe es el presidente de la comisión que redacta el acta constitutiva, que luego se pasa, no íntegramente por supuesto, pero en buena medida pasa a la Constitución de 1824, y ahí, en esa acta constitutiva, está claramente reflejada esa posición federalista en el sentido de plantear la existencia de estados que sean soberanos en una federación más amplia que sería la Federación Mexicana. Había distintas posiciones sobre el federalismo. Había posiciones extremas en donde se pensaba que los estados eran plenamente autónomos y que iban a ser una especie de pacto confederal, como al principio de la independencia de los Estados Unidos, una confederación en donde pues los estados retenían la soberanía y la mayor parte de las atribuciones político-administrativas. Por supuesto, había una posición radical también extrema en el otro sentido, quienes buscaban que se constituyera una república centralista, unitaria, donde el gobierno nacional tuviera el poder suficiente para desarrollar la nueva nación. Y lo interesante es que Ramos Arizpe se coloca en la mitad de estos dos extremos, y él está a favor obviamente de una república federal, pero que tenga en cierto sentido una continuidad de lo que ya había estado constituido como una nación. El político coahuilense participó en el Congreso Constituyente como presidente de la Comisión de Constitución y fue el principal redactor del proyecto constitucional, mismo que fue aprobado casi íntegramente para la Carta Magna de 1824. Es un momento en que a la caída de Iturbide ha habido un vacío político, las regiones han tomado la delantera al gobierno central, muchas han ya inclusive se han constituido como estados independientes, y prácticamente este Congreso está dominado por gentes con ideas federalistas, y ven como el federalismo como la única solución para evitar la desmembración del país, ¿no? Bajo el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, Miguel Ramos Arizpe fue ministro de Justicia de 1824 a 1829, cargo que también ocupó de 1832 a 1833 bajo el gobierno del presidente Manuel Gómez Pedraza. Otros cargos en los que destacó fueron oficial mayor del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, ministro plenipotenciario para el arreglo de tratados entre México y la República de Chile, y secretario de Hacienda en 1833. En 1841 fue miembro de la junta que surgió de las bases de Tacubaya, acta resultante del Acuerdo de Santa Ana, Mariano Paredes y Gabriel Valencia tras el derrocamiento de Anastasio Bustamante. En 1842 fue diputado a Cortes Constituyentes por Puebla. Ese mismo año fue nombrado de nueva cuenta diputado por Coahuila, pero no aceptó. Quizás la mayor peculiaridad de Ramos Arizpe es esa capacidad de haber incidido en todos estos momentos que son muy importantes en la historia constitucional y en la historia política y en la historia legislativa de México, ¿no? Primero en las Cortes de Cádiz, luego en las Cortes de Madrid y luego ya en el México independiente, haciendo aportaciones fundamentales, básicamente diría yo en el acta constitutiva. Con 68 años de edad y enfermo de gangrena seca, don Miguel Ramos Arizpe murió en Puebla el 28 de abril de 1843.
Poco después de su deceso en Puebla, el Congreso de la Unión declaró a Ramos Arizpe benemérito de la patria, tanto por su labor en pro de la independencia como por su obra intelectual y su actividad legislativa. El 29 de junio de 1974, sus restos mortales fueron inhumados y trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. En 2008, el Banco de México hizo una emisión especial de la moneda de 5 pesos de curso legal con su rostro, conmemorativa del bicentenario de la independencia. Y no creo estar ni exagerando ni faltando a la verdad cuando digo que era un hombre bronco. Ramos Arizpe, lo que pasa es que decirlo así nada más puede sonar un poco fuerte. No era un carácter bronco basado en el impulso o en la violencia per se. Era un carácter bronco que se derivaba de un hombre, o que surgía de un hombre tremendamente preparado. Era doctor en cánones, era doctor en leyes. Y bueno, no se necesita más que leer algunas de sus intervenciones en las Cortes de Cádiz para darse cuenta de la enorme capacidad intelectual, digamos. Pero debe de conocérsele como uno de los formadores del Estado mexicano. Es una pieza clave en la formación del Estado-Nación, porque el sistema por el cual él lucha, pues es el que en definitiva se va a establecer en este país. Sí va a haber una experiencia como de 10 años del centralismo, y tenemos pues luego la monarquía de Maximiliano más adelante, pero son muy poquitos años, y las otras experiencias, pero en definitiva el sistema que en este país se va a imponer es por el que él luchó. Y creo que también pues, se puede aprender mucho de él. Miguel Ramos Arizpe, distinguido religioso y político coahuilense, promotor del federalismo y del municipio libre, y uno de los constructores del México independiente, vive ahora en la memoria de todos sus compatriotas. Todos hemos reconocido que Miguel Ramos Arizpe es verdaderamente el padre de ese pacto federal que mantuvo unido a nuestro país. Lo único que perdimos fue Texas. En Texas se secesionó, el resto de lo que perdimos lo perdimos por la guerra. Pero en realidad tenemos ese país gracias en parte a Miguel Ramos Arizpe.